Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar un tema muy controvertido y es si yo puedo cambiar a las demás personas. ¿Qué tanto es posible que yo haga estos intentos desenfrenados para que alguien cambie? ¿Lo podré llegar a hacer en algún momento? ¿Esa persona cambiará y entonces yo seré feliz? Vamos a revisar estos puntos en el video. Primero que nada, te comento que hay muchísimas razones por las cuales una persona tiene cierta actitud o cierta conducta, obedece a miles de causas, pero una de las principales es porque esa conducta les brinda un beneficio, una ganancia primaria o una ganancia secundaria. Es decir, mientras siga obteniendo ese beneficio, la persona no va a cambiar, a menos que así lo decida la otra persona. Y desde ahí entonces ya la interacción cambiará. Entonces vamos viendo que el hecho de que una persona cambie o no depende más bien de la decisión de esa persona, no de los intentos que uno pueda hacer. Otra recomendación que te puedo dar al respecto es que si nos esperamos a que la otra persona cambie para ahora sí ya ser felices, entonces le estamos invirtiendo, yo diría, perdiendo incluso nuestro tiempo, nuestro valiosísimo recurso que es el tiempo, también energía mental y yo diría parte de tu felicidad, porque es como si yo voy a ser feliz hasta que esa persona sea más tal cosa o menos tal cosa. Y desde ahí es algo que no te va a llevar a nada, no tiene como mucho sentido, porque es probable que esa persona nunca cambie y ya mientras tú perdiste mucho, sobre todo tiempo de tu vida, ¿no? Y tu felicidad pues se fue como postergando. Claro que algunas relaciones, por decirlo así, son eternas, por ejemplo, las de la familia, son consanguíneas, entonces, pues literalmente no se puede romper esa relación, pero sí se puede, digamos que establecer una distancia emocional, una distancia psicológica de esa persona para que también no permitamos que esa conducta nos afecte a nosotros y nosotras como personas. Desde este sentido, si tú valoras y dices, bueno, ok, no puedo terminar esa relación, literalmente es imposible, pero sí que puedo poner esos límites mentales para que esa actitud a mí ya no me afecte. Otra cosa que puedes hacer es mejor, y ya no le voy a invertir tanto tiempo a ver cuándo cambia la otra persona, pero sí puedo yo trabajar en mi propia actitud, en mi actitud de aceptarle tal cual es. Que no quiere decir permitir que me haga daño, eso es diferente. Yo puedo mantener esa distancia emocional y poner ese límite y ya no me afectará, pero sí puedo aceptar a esa persona con todas sus características. Y desde ahí, digamos que retomo mi poder, porque yo estoy trabajando en lo único que sí tengo absoluto control y poder, que es sobre mi propia actitud y yo diría en mi capacidad de decidir ser feliz, tal cual, ¿no? Además, tu capacidad de ser feliz la puedes extender hacia las demás personas una vez que trabajes en tu autoestima. Es decir, quieres que la otra persona, digamos, tú la puedas aceptar tal cual, ve trabajando en aceptarte más y más y más a ti mismo, porque al aceptarte a ti tal cual eres, es de verdad muchísimo más fácil aceptar a las demás personas tal cual son ellos y ellas. Y llegar a este punto que me parece maravilloso, que es el amor incondicional. Amar incondicionalmente a una persona, sea como sea, y desde ahí ya poder como ser feliz en este sentido. Por tanto, así retomarías tu poder. Otro detalle que también es importante a considerar cuando queremos cambiar a las demás personas es el contexto de esa persona. Es decir, el contexto muchas veces sostiene una actitud. Mientras se siga reuniendo esa persona y conviviendo con las mismas personas, pues esa actitud se va a mantener. Tendría esa persona que cambiar de contexto. De lo contrario, va a seguir siendo influido por ese contexto y él o ella influyendo en su propio entorno. Un ejemplo de esto lo hizo en un experimento en el 1978 el psicólogo Bruce K. Alexander, y él hablaba de lo que le llamó su experimento el parque de las ratas, Rat Park. Resulta que, digamos que conformó dos grupos de ratitas, ratitas de laboratorio, y en el primer grupo puso estas ratitas en una estructura diseñada como muy concéntrica, muy pequeña
incómoda y vamos a decirlo así como un poco estresante. Entonces no tenía acceso a muchas cosas, les costaba acceder a su alimento y pues sí era un poco incómoda esta estructura para ese grupo de ratitas. Y en una parte de esa estructura había como un dispositivo con una palanquita en donde si ella le daba ese clic a la palanquita, le daban una breve dosis de morfina. Entonces podía acceder cuando quisiera a esa morfina. Y así. Y entonces en el segundo grupo de ratitas era lo contrario, era el parque de las ratas, que era prácticamente una estructura donde había jueguitos, había como más diversión, podía convivir como con más ratitas, hacer cosas de ratas, ya sabes, y entonces pues seguir ahí como jugar. Y también tenía ese dispositivo para acceder a la morfina. Entonces, ¿cuál de los dos grupos crees que accedió más frecuentemente a la morfina? Efectivamente, el grupo en el que estaba en un ambiente más estresante. Entonces, desde ahí, digamos, todas estresadas, consumían una morfina y luego la otra y luego la otra. Era más el consumo en movimiento estresante. En tanto que en el otro, casi nadie o ninguna ratita accedía a la morfina. ¿Por qué? Porque tenía, vamos a llamarle así, terapia ocupacional. Estaban ocupaditas, estaban echando relajo entre ellas, ¿no? Estaban como más en contacto, entonces estaban tan ocupadas que no sentían la necesidad de, y además casi nadie la consumía, la morfina, por tanto, pues no tenían de quién imitar la conducta. Entonces, conclusión y atrayéndolo ya a este tema que nos convoca, es el contexto tiene todo que ver también. Si esa persona sigue conviviendo con las mismas personas y hablando y quejándose de lo mismo, la conducta va a continuar. Si quiere hacer un cambio, tendría que moverse. O mejor, nosotros podemos mover nuestro entorno a un entorno más positivo y dilucidar, ok, yo me quiero quedar con esa relación para siempre, vale la pena, me interesa, adelante. Voy a trabajar, pero no intentando cambiar al otro, sino más bien yo trabajando en mi proceso, en mi persona y ver todo lo que yo sí que puedo cambiar para poder, pues, ser feliz. Espero te haya sido de ayuda esta información y si te gustó, te pido que me regales un buen like y si gustas, suscríbete a mi canal. Nos vemos. Bye.